Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 8, que es el capítulo que en esta noche vamos a exponer. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará sobre todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Nosotros observamos todos los años las estaciones, primavera, verano, otoño. Así corre el proceso gradual de la maduración en la esfera de la naturaleza. Se siembra en primavera, crece y se recoge regularmente en el otoño. Y aquí en el capítulo 8 de Amós representa la maduración del carácter y de la conducta de los hombres hacia su pleno desarrollo, para el bien o para el mal. En otras palabras, la Biblia nos enseña que así como la naturaleza tiene etapas y estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y hay una maduración, hay una siembra, crece el fruto y se recoge, Dios quiere que nosotros entendamos que también tenemos una maduración como seres humanos, espiritualmente hablando. La palabra de Dios se siembra, tú vienes a los estudios los martes, los domingos, los jueves, a la iglesia a la que asistes, no sé, y Dios quiere que cada vez que la palabra se siembre en tu corazón, haya fruto, haya un proceso, haya un desarrollo, haya un crecimiento. Y no hay más que dos personas que nos escuchan, tanto ustedes en persona como a través de la televisión. No hay más que dos personas que nos están viendo. Aquellos que maduran hacia el bien, aquellos que cada vez son mejores, aquellas personas que cada día dan más fruto, tienen más amor, tienen más paz, tienen más gozo, tienen más compasión por sus semejantes, hacen más buenas obras. Y aquellos que también están madurando cada día, cada mes más hacia el mal. Ahora este pasaje nos va a enseñar en esta noche que así como las personas maduran hacia el bien y cuando la fruta está madura, está lista para comerse,
Cuando los que maduran hacia el mal han llegado a la madurez o a la plenitud de sus maldades, Dios también llega el momento en que los tiene que cortar. En el otoño se celebraba la fiesta de los tabernáculos, y un canastillo de fruta pues debió haber sido un cuadro familiar para Amós, porque recordamos que Amós era recolector de higos y era pastor, se la vivía en el campo todo el día. En Deuteronomio 6 encontramos la fiesta de los tabernáculos y el pueblo en esta fiesta del otoño le traía a Dios ofrendas con gratitud simbólicamente de toda la prosperidad que Él les había dado. Esta fiesta también les recordaba que la nación judía había sido recogida. Así como en el otoño se recoge el fruto, los judíos habían sido recogidos de entre las naciones para convertirse en el pueblo de Dios. En medio de esta situación, llegó una palabra muy amarga de parte de Dios, y Dios decía: ¿maduros? Sí, pero para el juicio. El pueblo de Dios debió haber madurado para el bien y haber sido premiado y recompensado por Dios, y ahora Dios le entregaba a el profeta una visión de un canastillo de frutas de verano, o sea, se recogía en el verano, se sembraba en el otoño, para que pudiera, a través de este mensaje simbólico, darle a entender al pueblo que la madurez de sus maldades había llegado ya a su punto. Se puede, pues, recordémoslo durante toda la noche, madurar para el bien o madurar para el mal. La religión de los israelitas no les había preparado para enfrentarse con un Dios de juicio, por tanto, los tomaría desprevenidos. ¿Cuántos de ustedes que nos observan en esta noche o que nos escuchan, de repente vendrá contra tu vida la desolación y el juicio de Dios? Porque nunca Dios nos avisa cuando nos va a juzgar. Y si a ti te toma desprevenido, es porque llegaste al límite de tus maldades. En Amós 8, versículos del 1 al 3, encontramos una visión de una canasta de frutas. Y esta visión sería agregada, recordemos, hace 8 días, a las otras 3 visiones que fueron interrumpidas por el choque que hubo entre el sacerdote que se prostituyó, Amasías, y Amós. Se interrumpieron las visiones, se enfrentaron la religión contra la espiritualidad, se enfrentó la religión institucionalizada contra el hombre de Dios, y en este choque se interrumpió la visión de Dios y le vuelve Dios a dar, después de esta confrontación, a Amós la visión de un canasto de frutas. Nada puede ser más vulgar que una canasta de frutas en el mercado puesta en el suelo. Cualquiera puede pasar y una canasta, ¿cuánto pueden valer 2 plátanos, una manzana, una pera? Cualquier otra persona hubiera visto esta canasta de frutas, pues de la perspectiva de decir, bueno, porque le dice Dios me ha mostrado, versículo 1, un canastillo de fruta de verano. Y cualquiera hubiera visto, bueno, ¿y qué quieres qué me quieres dar a entender, Señor, cuando me traes una canasta de frutas? Pero el profeta Amós, como nosotros que tenemos al Espíritu Santo, entendemos que esta canasta tenía una explicación espiritual. Dios usa las cosas como Cristo en sus parábolas, medios como una ovejita, un pajarito, una semilla, para ilustrarnos verdades espirituales. El profeta Amós, aunque era un hombre iletrado, era un recolector de higos, al ver la canasta de verano, en el espíritu que él tenía de Dios, pudo comenzar a discernir cuál era el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. El significado de la canasta de frutas y de este símbolo está implicado en la descripción al señalarse que contenía fruta, vean ustedes otra vez, de verano. Fruta de verano. En otras palabras, esta era la fruta que maduraba al fin del año, del verano, y se recogía al comenzar el otoño. Dios había esperado pacientemente
el arrepentimiento de su pueblo, pero en lugar de que maduraran hacia el bien, ellos llegaron a madurar hacia el mal. Y ahora que ya estaban maduros para el bien, el mal, Dios les juzgaría. ¿Habría gemidos? Dice el versículo 3, habría gemidos, habría mucho dolor, habría cuerpos muertos y finalmente un silencio sepulcral que cubriría la tierra. Dice el versículo 3, los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Ahora muy bien, en el versículo 4 en adelante, Dios comienza a explicarnos las razones por las cuales llegó al colmo la maldad de su pueblo y de su nación, por lo que ya no los toleraría más. ¿Sabían ustedes que en el capítulo 18 del libro del Génesis, antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, y subió hasta los ojos de Jehová el clamor contra Sodoma y Gomorra? Llegó y Dios dijo, bajaré y veré si es así. Y entonces bajó Dios del cielo, se le presentó en una teofanía a Abraham, junto con los otros personajes que acompañaban a Dios, y Dios le anuncia a Abraham que los pecados de Sodoma ya estaban maduros. Habían llegado a su límite. Tendría Dios que cortarlos y tendría que juzgarlos. Dios se espera hasta que tú llegues al colmo de tus maldades, y lo mismo Dios espera para que sigas sembrando para el bien, sigas sembrando para el bien, sigue sembrando para el bien, porque mientras más siembras para el bien, más grande es la cosecha que te espera y que Dios te recompensará. Repito, para el bien o para el mal. Podríamos preguntarnos en este momento, del versículo 4 en adelante que vamos a exponer, ¿por qué parece que Amós repite constantemente advertencias del juicio que vendría? Y saben ustedes que hasta este momento, ¿cuántas advertencias de juicio hemos estudiado? Los que han seguido todo el desarrollo de la exposición del libro de Amós, nos hemos dado cuenta que más de 6 veces Amós en el libro es continuamente, viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. Llegamos al capítulo 8 y Dios dice, ya se acabó, no lo toleraré más. ¿Por qué Amós repite viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio? Única y exclusivamente por el carácter santo de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no es que se tarde en venir, porque antes que venga Cristo la gente va a decir, Señor, ya, ¿cuándo vienes? Mira cuánta maldad, mira nada más cuánto homosexualismo, cuánta injusticia, cuántos niños violados, cuántas cosas están pasando. Señor, ¿cuándo vienes, Cristo? ¿Cuándo vienes? Y no es de que Dios se esté tardando, Él no tiene una prisa como nosotros. La razón por la cual Dios todavía no ha bajado a juzgar el mundo es porque Él está esperando que aquí los martes, los domingos, en la iglesia donde tú perteneces, se predique el arrepentimiento. Y sigamos mientras Él no viene invitando a la gente, arrepiéntanse, 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 viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. En Romanos 2, versículo del 4 al 5, el apóstol Pablo dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación,
del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchas veces los pecadores dicen, pues no pasa nada, peco y no pasa nada. Y no pasa nada, y sigo igual, no me he enfermado, mi negocio sigue igual, no me ha pasado ninguna cosa. La Biblia dice que es la bondad de Dios para tu vida. Si en esta noche hay alguno que no le ha caído el juicio de Dios en su vida, es simplemente porque Dios te ama, porque Dios es bondadoso, porque Dios es sumamente paciente. Pero quiero que entiendas en esta noche, en este mensaje, que tú estás madurando hacia el mal. Y que tal vez no te ha pasado nada en las últimas semanas ni en los últimos meses, pero te va a pasar. Porque Dios va a tener que juzgar lo que tú hiciste. Y si tú no estás bajo la sangre y no te has arrepentido de Jesucristo, Dios tiene tarde o temprano que juzgarte. Eso no hay absolutamente ninguna duda al respecto. En Amós 8, del 4 al 6, se nos mencionan las causas básicas de este juicio. El fin propuesto para esta sociedad orgullosa no carecía de causas. Dice Proverbios, la maldición no viene sin causa. Por todas partes se percibían en esta sociedad los frutos de la inmoralidad, de la opresión y de las injusticias sociales. Dios tenía que juzgarlos. Veamos la primera causa del juicio en el versículo 4. Oigan esto, los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra. La primera causa por la cual Dios ya no podía tolerarlos es porque oprimían a los pobres. Los negociantes, los hombres de empresas, los políticos y los influyentes vivían con una sola meta: hacer dinero. Hacer dinero. No importando a quién pisan, a quién pisotean, a quién asesinan, a quién amuelan, su objetivo es hacer dinero. Y en este fin, en este propósito, ellos como una máquina, como un animal, vivían solamente para poder reproducir y aumentar y echarle más a su cama y a su colchón y a su cochinito o al banco, y repito, sin importarle a quién explotaba. En segundo lugar, la segunda causa, dice Amós 8, versículo 5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. La segunda razón era por su impaciencia por las fiestas santas de Dios. Aquí se señala la impaciencia de los comerciantes cuando los festivales santos interrumpían sus ganancias. Estaban ansiosos de que terminara ya el domingo, ya quiero que acabe el culto, me quiero ir a las 2 a mi tienda y abrir y seguir vendiendo. Estaban impacientes para que terminaran los sábados, las lunas nuevas, para volver a sus negocios habituales. Esto se llama pecado de mundanalidad. Si hay alguna persona que nos escucha que aún el domingo trabaja, es el colmo. Es el colmo que trabajes aún el domingo, porque Dios quiere que tú respetes este día en que Él quiere que tú te olvides de todo y alabes a Dios con tu familia, y si quieres después vete al fútbol o vete a día de campo, pero ese día no hagas nada. Dios quiere que tú puedas en ese día dedicárselo totalmente con tu familia a Él. Ahora, ¿verdad? Si tú estás en un hotel, por ejemplo, y el domingo tienes que trabajar, bueno, pues ya ni modo. Tu lunes es el día de tu descanso, pero es bueno descansar físicamente un día a la semana. Pero hay cristianos que en su afán por hacer dinero, en su espíritu mundano, ni siquiera el domingo, ni siquiera el día que les toca de descanso, se lo enseñan o se lo entregan a Dios. Dice la Biblia en el versículo 5 que estas personas también decían, vamos a achicar la medida, vamos a subir los precios y vamos a falsear con engaño la balanza. En tercer lugar, la causa del juicio era por su deshonestidad.
Vean los 4 métodos que se mencionan para estafar a la gente, que se parecen mucho a los métodos que actualmente se usan en México, en los mercados, tanto en el mercado central como en el mercado de abastos, como en la farmacia, como en cualquier negocio. Se mencionan 4 métodos donde los comerciantes, los políticos, los hombres de negocios explotaban a la gente. Número 1, dice la Biblia, vamos a abrir los graneros del pan. El efa era la medida de grano que equivalía a 37 litros. Y los comerciantes usaban un fondo falso. Hagan de cuenta una cubeta más o menos así de 50 centímetros. Entonces, esa cubeta llena, cabían 37 litros. Le metían un fondo falso. Le subían más la tapa de abajo. Entonces, cuando la llenaban, le decían, ahí te va un efa, y no era cierto, era menos de 37 litros. Reducían el tamaño del recipiente y el comerciante podía así aumentar sus ganancias. En segundo lugar, el shekel era el peso, la unidad de peso que podía hacerse más pesada para exigir al comprador poner más plata en la balanza, como las básculas que teníamos ahora en los mercados. Tienes un peso que representa 1 kilo, se le pone el kilo y aquí se le pone en la contraparte el kilo. Pues estas piezas pesaban o menos o pesaban más, para que cuando dijeran, te ven 1 kilo marchanta, eran 800 gramos y estaban vendiendo 800 gramos y era una pesa falsa. Y todos los comerciantes tenían eso en la mente, tratar de falsificar las balanzas y las pesas. En tercer lugar, la desnivelación de las balanzas, para falsear la cantidad que se ponía, repito, en los platos. Y cuarto lugar, falsearemos, dice la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Para comprar los pobres por dinero, versículo 6, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos, aquí está el cuarto método, los desechos del trigo. Los desechos del trigo se refiere al grano de menor calidad que se vendía al pobre mezclado con otras hierbas corrientes. En otras palabras, aquí tengo 1 kilo de trigo que cuesta 10 pesos. Le meto, hay otras ramas, o lo revuelvo y le doy a mi comprador 800 gramos menos y le estoy dando mala calidad y además mezclado con otras cosas. Esto se llama ser tranza. Dios odia las tranzas. Dios odia el engaño en el corazón humano. Dios odia que tengas un taller mecánico, que le pongas a uno platinos de plástico y no de fierro, o que le vendas un carburador usado y que no sea legítimo, o que des algo que no es cierto. Esto no le agrada a Dios. Esto es falta de integridad en nuestras vidas. Si tú tienes un carro chocado, tienes que decirle a la persona, mi carro está chocado, y no lo llegas y lo pintas y lo arreglas para darlo así. Tú tienes que ser honesto en tu vida para que Dios te bendiga. Dios odia el peso y la balanza falsos. Tenemos que ser así en la vida, rectos, íntegros. Porque llega un momento que eres tan tranza, que te dicen el rey de la tranza. Donde toda tu vida es así, y no puedes seguir así, porque Dios te dice en esta noche, te voy a juzgar. Te voy a quitar todo lo que tienes. Te voy a dejar en bancarrota, y va a haber gemidos, va a haber dolor. Hasta tu esposa, lo vimos la vez pasada, puede ser violada o abusada, o tus hijos mismos. La maldición tiene que venir por la causa del juicio de Dios. Del versículo 8 en adelante encontramos entonces el juicio y la amargura que vendría, porque Israel encontraría su fin en el campo de la batalla. Pero no solamente eso, porque el juicio de Dios implicaba mucho más que una mera o simple derrota militar. Dice el versículo del 7 al 9, Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas tus obras, o sea, de la balanza falsa, el carburador chueco que vendiste, la tranza de tu hermano,
la usura que le compraste, los impuestos que cobraste o que no pagaste a tiempo, todas las cosas Dios las va aumentando y las va apuntando. Él no se olvida de nada de lo que nosotros hayamos hecho. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. La volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Noten ustedes que la razón por la cual Dios terminó con esta sociedad, la razón por la cual Dios juzgó a esta sociedad en esa época del tiempo que nosotros estudiamos históricamente, estamos hablando aproximadamente de hace 2700 años aproximadamente, cuando sucedió esto. Dios, dice Hebreos 13, es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por los siglos. Dios es el Dios del presente. Dios no es afectado por el pasado ni por el futuro. Dios es el Dios de hoy. Y su carácter es siempre el mismo. Lo que hizo allá, por las razones por las que hizo, las vuelve a repetir. Porque Dios juzga tarde o temprano a cualquier sociedad, a cualquier individuo, a cualquier familia o a cualquier nación. La principal razón aquí en el libro de Amós, por la cual Dios juzgó a su pueblo, fue porque su pueblo explotaba a sus semejantes. ¿Cuánto odia Dios que un cristiano explote a sus semejantes? Cuando Él dio su vida por ti en una cruz, para que ahora tú ya no vivas para ti mismo, sino para que vivas por los demás. Miren en el libro de Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 5, lo que Dios dice antes de que Cristo venga. ¡Ay, ricos, vamos ahora! Lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Dios viene a juzgar a los explotadores, a los que se han aprovechado, a todos los ricos y a todos los millonarios, no porque tengan dinero, no porque sean millonarios, porque el ser millonario no es pecado, el ser rico no es pecado, sino a todos los que han hecho riquezas explotando a sus semejantes. Imagínense el castigo que vendrá sobre los narcotraficantes, los que han hecho dinero vendiendo droga, los que han hecho dinero asesinando o matando, los que han hecho dinero robando a los demás, explotando a los demás, robándoles su seguro social, robándoles su tiempo extra, explotando y haciéndolos trabajar de más. Toda esa gente, algún día, Dios la juzgará. La Biblia nos muestra, pues, que vendría un tiempo de calamidades naturales. En Amós 8, del 7 al 9. 2 fenómenos sacudirían o azotarían la tierra. Un terremoto y tal vez un eclipse solar
que tuvo lugar en el año 763 en la Palestina antes de Jesucristo, registrado por la astrología moderna. Este eclipse que hubo y este terremoto fue una cosa tremenda porque fue el día en que Israel también perdió su batalla. Dice el versículo 10 de Amós 8 que también vendría un tiempo de duelo. Las peregrinaciones y las fiestas se iban a convertir en el día de duelo y de lágrimas. Sería tan grande el dolor como el lloro que se escucha cuando alguien pierde al único hijo que ha tenido. Este dolor de perder, que tengas un solo hijo y que ese solo hijo lo pierdas, el mismo dolor vendría a esta sociedad y el mismo dolor moral azotaría a esta sociedad, a estas personas, a estas naciones que viven con injusticias y explotando a sus semejantes y viviendo solamente para el placer. El versículo 11 al 14 también anuncia que vendría un tiempo sobre Israel que habría hambre, pero no hambre de pan. Dice Dios, no es cierto, tu corazón perverso y engañoso te engaña. No es así, es cuando oigas su voz, es cuando Él te llama, es cuando tú sientes en tu espíritu que Dios te está invitando a que vengas a la cruz, cuando tú y yo tenemos que responder. Si tú no vienes en el tiempo en que Dios te dice, ven, versículo 30, no quisiste mi consejo, menospreciaste toda reprensión mía, muy bien, comerás el fruto de tu camino. Serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Fíjate lo que dice Dios. Tal vez vas a hacer el dinero que siempre quisiste hacer. Tal vez vas a llegar a triunfar en los negocios porque siempre fue tu ilusión. Tal vez vas a llegar a ser Miss México porque siempre quisiste ser vanidoso y que todo el mundo te viera. A lo mejor vas a triunfar como cantante y como artista, pero esa prosperidad, eso mismo que te impulsó y te llevó a la fama, es lo que te echará a perder. Porque se convertirá en la peor de las maldiciones. Mas el que me oyere, versículo 33, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cuando oyes la voz de Dios y le obedeces y te arrepientes y caminas con Él, ¿sabes qué significa vivir confiado? Vivir confiado significa vivir sin temor de nada. Eso es una persona que está confiada. Salmo 27. Dios es mi luz, mi amparo y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Eso es confianza. Aunque un ejército me rodeara, estaré confiado. No tengo por qué tener miedo. La confianza es la más grande seguridad de que Dios está con nuestra vida. ¿Cuál es la actitud contraria a la confianza? Dice Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado, seguro, tranquilo, sin temor de nada, como un león. ¿Tú has visto un león así? ¿Has visto un león así? No, pero el león camina así en la selva con su pelenote y sus ojos y ve a un elefante o el hipopótamo. Nadie lo apantalla, al león, nadie lo apantalla. Solo en los cuentos salen los ratones que los hacen correr. Pero esa confianza, o sea, el león, no hay ningún animal en la selva que lo apantalle. Los pobres venaditos van a tomar agua y nomás vuelan el león y la carrera, y el avestruz y la carrera, y todos los animales, pero el león siempre anda, no tiene temor de nada ni de nadie. Así lo hizo Dios. Y nos ilustra este animal salvaje, la confianza de un hijo de Dios. Andas en cualquier lado sin temor de nada, sin que te sorprenda nada, y lo que te venga, y si cae un terremoto me cayó la lámpara en la cabeza, y para mí morir es ganancia, y si no hay empleo Dios me lo dará después, y si no hay comida Dios me hará milagros y mandará cuervos a alimentar a mis hijos,
pero Dios es mi amparo y mi fortaleza en todas mis tribulaciones. ¿De quién temeré? Y esta recompensa es, versículo 33, por haberlo oído. El que me oyere, habitará confiadamente. La antítesis de la confianza es la angustia. El 80%, dice el doctor Simmons de la Universidad de Psiquiatría de San Francisco, el 80% de los americanos vive con angustias. En México se podría decir lo opuesto. ¿Cuántos mexicanos viven diario y sientes aquí que te oprime el pecho y no puedes, cigarrito, una copa en la noche, o a ver, ritmo para la noche, a las 11 de la noche para acostarme pensando con las encueradas esas, y te levantas en la mañana y con la angustia y llegas a tu casa y ¡carajo, quítese! Y gritas, y estás irritable, y insatisfecho, inconforme, y no con nada te contentas, todo criticas, todo te envidia, y mire si ya se compró un carro nuevo, y mire si ya tiene una casa, y así estás toda tu vida. ¿Por qué? Por la ansiedad, por tu falta de comunión y de contentamiento. Dice el versículo 33, y vivirás tranquilo sin temor del mal. Hermanos en Jesucristo, en esta noche solamente hay dos tipos de personas, como decíamos al principio, los que están madurando para el bien y cada vez están más contentos, cada vez como el león caminan en la calle y salen sin temor de nadie, sin temor que los asalten, sin temor que se caiga la bolsa, sin temor que se cargue el dólar, sin temor de nada. Dios es mi amparo y mi fortaleza. ¡Ay! Así viven tranquilos. ¡Oh! Señor, qué grande eres. Y que pues un terremoto, ¿qué hubo terremotito? Huracán, ¿qué hubo huracancito? En las noticias del periódico no me apantallan, me apuesto tranquilo como un argelito y duermo como un bebé porque solo el Señor me hace vivir confiado. Y ustedes que están madurando hacia el mal, cada vez duermen menos, cada vez tienes más angustias, más temores, más preocupaciones, más inseguridad, más insatisfacción, porque no hay paz, dice el Señor, para los impíos. No quisieran muchos de ustedes en esta tarde recordar Juan capítulo 15, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Cuando Dios está labrando tu vida, cuando es Dios el que está trabajando dentro de nosotros, el que nos está abonando, el que nos trae el sol, la lluvia y el aire, comenzamos a dar fruto. Y este fruto permanece, y este fruto es fruto en abundancia. Pero en lugar de que Dios sea tu labrador y te esté madurando para el bien, tú puedes tener al diablo, a Satanás, trabajando en tu vida, y cada vez el diablo te roba más, porque dice Juan 10:10, el diablo es y vino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando tú no estás en las manos de Dios y no está Dios trabajando en tu vida, no eres un fruto, no eres un árbol donde Él es Cristo, la vida, la raíz, y el Padre es el labrador, es el diablo el que está trabajando en tu corazón. Y cada día te roba más paz. Cada día te roba más seguridad. Cada día te roba más salud. Cada cigarro que te fumas es un clavo a tu ataúd. Cada copa que te tomas es un trago de veneno más hacia el infierno. Cada fornicación y cada mujer que tienes, con la cual te acuestas, que no es tu esposa, ni tampoco estás casado con ella, es un grano más de deterioro moral dentro de tu vida. Cada peso que robas, cada impuesto que no pagas, cada persona que transas y que engañas, estás acumulando ira para el día de la ira y de la justa revelación del justo juicio de Dios. Qué maravilloso pues en esta noche entregarle tu vida a Jesucristo, dejar que te conviertas en la rama unida a la vid, y así como la rama no puede permanecer
si no está unida a la vid, porque es la raíz la que manda la savia, que sale por la rama, y la rama da fruto gracias a la savia que fluye desde la raíz. La rama no tiene la savia ni la vida. Es su unión al tronco lo que hace que la rama dé fruto. Así pues nosotros, unidos a Cristo, damos fruto, y el fruto es la evidencia de que realmente estamos madurando hacia el bien. Y qué bendiciones tan grandes hay para los justos, los que aman a Dios y le temen con todo su corazón.